Adelante. Ya estamos grabando, entonces de esta manera también aprovecho para dar la bienvenida en la introducción al evento. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias a quienes nos acompañan en vivo por Zoom y también, por supuesto, a quienes lo hacen a través de la grabación de esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Fiel Tafí, capítulo Rafael Villar Calvo, a la sesión del día de hoy. Me complace mucho darle la bienvenida a nuestro ponente, apreciable maestro Miguel Ángel Mendoza. Le agradezco mucho por acompañarnos y por aceptar la invitación a este evento sobre derechos sexuales y reproductivos. Un tema que sin lugar a dudas es trascendental y de suma importancia, pero más aún cuando tenemos la oportunidad de escuchar a especialistas del tema como lo es usted, que en un momento le cederé el uso de la palabra a Manuel Quiñones para que nos lea su semblanza, pero sí les quiero adelantar a todos que nuestro invitado cuenta con una trayectoria verdaderamente admirable en materia de derechos humanos, por una parte, aunado a diversas colaboraciones con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mencionaba el maestro Luis Fernando hace un momento. Y bueno, estoy seguro de que será un espacio muy enriquecedor para todos nosotros. Maestro, sin más preámbulo, gracias nuevamente y le doy el uso de la palabra a mi compañero Manuel Quiñones para que nos comparta un poquito de su semblanza. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Igualmente me permito saludar a cada uno de los que están presentes en esta sesión. A nuestro invitado le agradezco infinitamente por esta plática de temas tan trascendentales como los que vamos a tomar en este momento. Y pues bueno, sin más preámbulo, me permito también presentar la semblanza de nuestro invitado, el licenciado Miguel Ángel Antemani Mendoza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista por Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado en la misma Universidad Nacional. Al mismo tiempo es especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Penales por la Universidad de Castilla-La Mancha de España y actualmente maestrante en titulación de la Universidad Nacional. El licenciado ha sido galardonado con la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y también con el Premio Nacional de Ensayo Político del Instituto Mexicano de la Juventud. En su carrera profesional ha colaborado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Javier Lainez Potisek, como oficial y como secretario auxiliar. Al mismo tiempo se ha desempeñado como servidor público en diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado un papel de asesor externo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De igual forma, ha participado como defensor de derechos humanos en diversos mecanismos internacionales, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los memoriales y audiencias de las opiniones consultivas 26-2020, noviembre de 2020 y 22-2017, en febrero de dicho año. Es colaborador habitual en los blogs del Centro de Investigación y Docencia Económica y el blog de El Juego de la Suprema Corte de la revista Nexos. Cuenta con una obra digital titulada Sexual and Reproductive Rights y cuenta con un videoblog en YouTube sobre jurisprudencia internacional y constitucional llamado Favor Libertatis. Finalmente, es asesor externo en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias por escuchar esta semblanza. Me permito cederle la palabra, si me permiten, a nuestro invitado. Y sin más por decir, eso es todo. Muchísimas gracias, estimado Emanuel Cuenca. Quiero agradecer a todos ustedes por estar en esta tarde, prácticamente ya tarde entrando la noche, al TEC de Monterrey por la invitación para dar esta pequeña charla, sobre todo plática, ¿verdad? Al maestro Luis Fernando Flores, al maestro Javier Mercado, por la atenta invitación que hicieron llegar a un servidor. Fíjense que efectivamente vamos a abordar algún par de temas, unas pinceladas sobre qué debemos entender sobre derechos reproductivos, un poquito de regulaciones normativas. Sobre todo me interesa la parte conceptual y algunos casos y ejemplos que voy a poner, porque no pretendo ser demasiado, vamos a decirlo así, farragoso en sentido técnico jurídico, sino sobre todo quiero enfocarme en el aspecto de que pueda entenderse el objeto de estudio de este bonito tema que ha dado para discutirse desde hace al menos unos 50, 60 años. Y bueno, en México en general y en Latinoamérica también podemos decir que hemos avanzado poco a poco. Entonces, en este momento voy a permitir compartir una presentación con ustedes y por favor sean tan amables de mencionarme si la pueden visualizar correctamente. Ya la vemos, maestro. Perfecto. Listo, maestro, ya se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a ello. Hemos titulado esta charla Derechos Sexuales y Reproductivos. Debido a la extensión del tema y precisamente
El detalle técnico de cada uno de los derechos, vamos a hacer referencia a unos 3 o 4 derechos, así como algunos casos y unas consideraciones de orden conceptual. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo para aquellas personas que no estén familiarizados con los temas de orden jurídico, evidentemente que estamos hablando de derechos humanos, es una especie dentro del género de derechos humanos, y por derechos humanos, pues, evidentemente vamos a entender estas pretensiones de carácter civil, político, económico, social, cultural, incluyendo los mecanismos de garantía para las personas en lo individual, en lo colectivo, y que tengan también por finalidad la salvaguarda del principio de dignidad humana. Todos somos fines en sí mismos, no somos medios. Eso podemos entender por dignidad. Entonces, género próximo y diferencia específica, los derechos sexuales y reproductivos son una especie muy, vamos a decirlo así, muy técnica dentro del ámbito de los derechos humanos. Esto para básicamente para efectos de cuestión conceptual. Quiero partir también de una frase del liberalismo, de la filosofía política y económica del brillante John Stuart Mill, que sobre todo tengamos en cuenta que es necesario para entender el alcance de los derechos sexuales y reproductivos, en donde evidentemente está vinculada la libertad individual, la autonomía corporal y evidentemente la toma de decisiones, ¿no? Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. ¿Qué quiero decir con esto? La disposición corporal, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo irradia, vamos a decirlo así, o vincula a todo el contenido de derechos sexuales y reproductivos. No olvidemos esto, un principio de libertad, evidentemente, y para posteriormente, bueno, acordar con personas, con terceros, o inclusive con el Estado, la forma de disponer de nuestros propios cuerpos. Aquí estamos hablando ya sea de la sexualidad o bien de la reproducción. Unas bases conceptuales básicamente someras para entender también el alcance de los derechos sexuales y reproductivos, pues bueno, partimos de un principio de individualidad que ejercemos todas las personas en el cotidiano, también en relaciones interpersonales, ¿no? Ustedes saben, se trata evidentemente de derechos humanos que son opciones vitales que las personas en libertad, es decir, en ejercicio de su autonomía individual, pueden decidir ejercerlas o no ejercerlas. Siempre debemos partir de la base de que hay un consenso y un consentimiento expreso, evidentemente, contar con información y educación sobre este tipo de temas, y uno de los rasgos más distintivos y que apela al respeto del principio de autonomía, evidentemente, es proscribir, evitar, dejar a un lado, hacer a un lado cualquier tipo de violencia que venga ya sea del Estado o bien en las relaciones al momento que ejercemos estos derechos, ¿verdad? Y evidentemente el principio de no discriminación, ¿no? Por todas aquellas condiciones que son ya sea asumidas voluntaria o involuntariamente por las personas, por ejemplo, la preferencia o la orientación sexual, ¿no? O las identidades sexuales, ¿no? La autoadscripción en las identidades sexuales, en las que las personas pueden decidir incluso cómo identificarse. Ciertamente que este es un tema bastante también muy amplio, cuestión de los temas de identidad de género, pero bueno, vamos a ir detallando algunas cuestiones. Quiero que por favor nos quedemos con estas ideas de individualidad, de opciones vitales, de consentimiento expreso, de proscripción de la violencia, de la discriminación y sobre todo contar con bases y elementos de información y educación en materia sexual y reproductiva. Ahora bien, vamos a separar primero un poquito estos aspectos. En principio, respecto de la sexualidad, podríamos decir, este es un concepto de carácter interdisciplinario en términos de lo que maneja la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ciertamente, es un aspecto central de la vida humana, abarca el sexo, identidades de género, etcétera, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Aquí, ojito con esto, la sexualidad, vamos a decirlo así, es una forma de expresión del sexo, pero incluso al momento en que las personas ejercen su sexualidad con terceros, evidentemente también encontramos límites o aspectos que están normados porque el ejercicio de un derecho o de una libertad, por así decirlo, no puede sopasar los aspectos de los derechos de terceras personas. Eso es lo que denominamos en derecho como el principio de daño. Es decir, mi libertad, vamos a decir, tiene como límite el ejercicio de los derechos y las libertades de otras personas. Si hay un acuerdo de voluntades entre, por ejemplo, mi novia o imaginen una pareja gay, una pareja lésbica, pues evidentemente hay un consenso para compartir y ejercer la sexualidad. Hasta ahí estamos muy claros.
El ejercicio de la sexualidad evidentemente no implica que dé lugar, claro que puede, pero no implica que dé lugar a la función reproductiva, ¿no? Y a contrario sensu. En la reproducción estamos hablando de la autonomía de las personas, sí, para ejercer esta capacidad reproductiva, ¿no? Determinar el número y esparcimiento de la descendencia, ya sea en la individual o a través de conjunta con los gametos reproductivos. Y vuelvo a insistir, podemos ejercer nuestra sexualidad sin fines reproductivos, evidentemente con fines placenteros o lúdicos, y ahora también es posible, debido a los avances tecnológicos, ejercer derechos reproductivos sin necesidad de ejercer previamente la sexualidad, lo que sería, por ejemplo, a través de las técnicas de fecundación in vitro, las técnicas de reproducción asistida, ciertamente. Por eso, en este, vamos a decir, equilibrio armónico entre sexualidad y reproducción, entre libertades y finalidades para, bueno, dar lugar a la procreación de la especie, hay una relación, pero no necesariamente, vamos a decir, esta es una relación paralela, pero no necesariamente una implica la otra, y lo manejamos en el libro de la siguiente manera: ejercer la sexualidad no necesariamente implica una finalidad reproductiva, pero ahora ejercer la reproducción no necesariamente implica ejercer la sexualidad debido a las técnicas de reproducción asistida o a las técnicas de fecundación in vitro. Parece que hasta aquí vamos bien, más o menos, para describir cuál es el alcance, el objeto de estudio de los derechos sexuales y reproductivos. Dicho lo cual, también podríamos abordar esto desde un punto de vista de etapas históricas, ciertamente, que vienen desde los años 70, luego los 80 y los 90, las declaraciones del Cairo, el programa de acción de Beijing, ciertamente del año 94 o 95, pero no quiero enfocarme en un aspecto de carácter, sobre todo, vamos a decirlo, histórico. Sí hay un desarrollo evolutivo que ha estado vinculado sobre todo con los derechos humanos de las mujeres. Voy a mencionarlo un poquito más adelante respecto de los fundamentos jurídicos de esto, pero insisto, para quienes no están familiarizados, vamos a decir que en sentido estricto, la idea de los derechos sexuales y reproductivos no están contemplados directamente en un tratado internacional o directamente en la Constitución. No, tenemos que derivarlos, desprenderlos, interpretarlos, y sí contamos de una u otra manera con ciertas legislaciones que respetan o garantizan algunos derechos. Tenemos la Ley General de Salud, en términos del derecho nacional mexicano, la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, por ejemplo, y hay algunos otros elementos de carácter legal, pero a nivel, digamos, de tratados de derechos humanos, no hay en sentido estricto un tratado internacional, aunque ha habido un desarrollo a lo largo de los últimos 30 años, sobre todo en etapas en estas conferencias mundiales, insisto, de población, de derechos de las mujeres, en donde se ha venido a dar una serie de resoluciones, por ejemplo, en el ámbito de las Naciones Unidas, pero no quiero entrar sobre todo demasiado en eso, en aspectos de carácter histórico, sino básicamente nos vamos a enfocar en cuestiones de índole conceptual y a poner ejemplos. Entonces, insistimos, para dejar paso este apartado, pues básicamente tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera libre con quien nosotros queramos, eso sí, de manera informada, consensuada, absolutamente proscribiendo la violencia, la discriminación e injerencias, ya sea públicas o bien privadas de terceras personas, ciertamente. Estamos hablando de derechos en sentido estricto de libertad, de nuestra autonomía corporal, de disponer de nuestro propio cuerpo. Dicho lo cual, yo les ofrezco a ustedes básicamente este sí es un concepto de carácter teórico construido, es decir, de quien trata de explicar un objeto de estudio, ¿no? Este es un concepto de carácter, vamos a decirlo, de teoría del derecho. Es un concepto básicamente conjuntando qué es los derechos sexuales y qué son también los derechos reproductivos. Conjuntando, diríamos que son los siguientes: son derechos humanos, como ya habíamos mencionado, ¿no?, que están vinculados con la más estricta pega a la libertad corporal, evidentemente, y a la diversidad de la forma en que se ejerce la sexualidad de las personas, y también con la autonomía corporal para decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y esparcimiento de los hijos. Sexualidad por un lado y reproducción por el otro deben ser informadas, consensuadas, debe eliminarse o proscribirse la discriminación, la violencia, la explotación y la esclavitud sexual, los riesgos a la salud sexual y reproductiva y cualquier tipo de injerencias o arbitrariedades públicas o privadas. Evidentemente, todo esto vinculado con un respeto al principio de dignidad humana,
Y también cuando hablamos de la educación sexual y reproductiva, hay una serie de subelementos, por así decirlo. Brindar información de carácter técnica, objetiva, científica, laica, y proscribir, desde luego, los estereotipos de carácter discriminatorio. De todo este, vamos a decir, conjunto conceptual, podemos desprender básicamente que la sexualidad y la reproducción, esto como una categoría jurídica, o para explicarlo, pues están protegidas a través de diversas normas, ya sea en la Constitución, en las leyes, como les venía diciendo, pero en sentido estricto no estamos hablando de una ley especializada. Hasta este momento en el Estado mexicano no existe, ni tampoco a nivel internacional, donde digamos, la ley general, lo ideal sería eso, quienes hemos abogado y sobre todo tratado estos temas con el paso de los años, hemos apostado a crear una legislación especializada, una, vamos a decirlo así, una ley general de derechos sexuales y reproductivos, o inclusive llevarlo al ámbito de un tratado internacional especializado, pero debido a las propias características del país, la riqueza, vamos a decirlo, multicultural, las diversas formas de pensamiento, no solamente en México, sino también a escala más amplia, macro, en Hispanoamérica, pues evidentemente no todo el mundo, y ustedes podrán observarlo, no todo el mundo está de acuerdo en la forma de entender y sobre todo de ejercer este tipo de derechos, ya sea sexuales o ya sea reproductivos, porque siempre se presta a mucha polémica para determinar el alcance de la libertad o de la autonomía corporal de las personas. Vamos a verlo poco a poquito. Tenemos aquí entonces, les ofrezco también una clasificación de carácter conceptual ordinario del alcance de algunos derechos sexuales y también vamos a ver del alcance de los derechos reproductivos. Para este caso, he enumerado básicamente los siguientes 3, 4, 5, 6, 7 derechos base, es decir, no es de carácter limitativo, sino vamos a decir que son el piso mínimo de los derechos sexuales que podemos entender. En principio, la libertad sexual, ¿no? La educación y la información en la materia también, la provisión de violencia y esclavitud sexual. Sobre este punto es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que ha venido viviendo México y en general, lo vamos a ejemplificar, los países de la región, la preferencia o la orientación sexual, evidentemente, la salud sexual, la identidad sexual, cómo nos autopercibimos también frente al resto de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y la prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, vamos a, lo siguiente que me gustaría hacer es dar unos ejemplos una vez que terminemos con la clasificación de los derechos reproductivos, porque para que esto se entienda, hay que evidentemente dar ejemplos y mostrar algunos casos, ciertamente, ¿verdad? Entonces, hasta aquí diríamos, tenemos un listado de derechos sexuales y todo este tipo de derechos podemos armarlos, ¿no? Vamos a decirlo así, podemos armarlos e interpretarlos a la luz de lo que contenemos en la Constitución y en algunos tratados internacionales, o bien en las propias leyes, la legislación mexicana, se encuentran algunas referencias y entonces a partir de ahí podemos ir armando, ¿no? Conceptualmente ciertos conceptos. No están así tal cual, ciertamente hay que interpretarlos, hay que derivarlos de los instrumentos legales para así construir también nuestro propio objeto de estudio. En contraste, si por un lado tenemos el ejercicio de la sexualidad en libertad, del otro lado o la otra cara de la moneda también tenemos a los derechos reproductivos, que también implican el ejercicio de libertades, ciertamente, y la más básica también, libertad de procreación. Yo tengo la libertad con mi pareja, hipotéticamente, en una condición contingente, si queremos o no queremos, tener o no hijos, por ejemplo, ¿no? La salud reproductiva, evidentemente, y lo que ello implica, porque la argumentación, el ejercicio de estos derechos ya en la práctica implica también un ámbito de interrelación. Para quienes no estén muy familiarizados con los temas de derechos humanos, sobre todo desde el punto de vista técnico, jurídico, vamos a decirlo así, en general todos los derechos humanos de libertad, económicos, sociales, culturales, absolutamente todos están interrelacionados, interdependientes y todos tienen, por así decirlo, el mismo peso o importancia. Al momento que construimos, vamos a decir, la argumentación para desprenderlos, es donde advertimos que prácticamente todo está interrelacionado. Por ejemplo, salud reproductiva no necesariamente implica tener derecho a, por ejemplo, claro, desde luego, ¿verdad?, a la píldora de emergencia, sino también, por ejemplo, acceso a vacunas que eviten enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo, estoy pensando en el virus del papiloma humano, por ejemplo, para que se aplica a los sectores de la segunda infancia, las infancias
Y bueno, ahorita no, pero bueno, ese es otro boleto. Y así ir detallando prácticamente cada uno de los derechos. Educación e información reproductiva, evidentemente es muy necesaria impartirla desde el sistema educativo nacional, el nivel básico, incluso a lo largo de toda la vida profesional, como ahorita, por ejemplo, estamos haciendo, hablando de derechos reproductivos ya en un ámbito profesional, ciertamente. La autodeterminación en materia de maternidad, o como el activismo en la materia también le suele denominar, el derecho a elegir, básicamente el derecho al aborto, es un derecho exclusivamente construido desde una perspectiva doctrinaria, pero en estos momentos es un derecho, vamos a decirlo así, específicamente y exclusivamente de carácter femenino. Vamos a ver algunos elementos y algunos casos sobre el derecho a elegir, es decir, el derecho al aborto, lo que algunos autores consideran, pero evidentemente aquí estamos hablando de un derecho y una libertad exclusivamente de carácter femenino. También estamos considerando ahora el derecho a la reproducción asistida, homóloga, heteróloga e inclusive post-mortem. Sobre este tema, que también es muy detallado, incluso ya nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien ya pronunciarse en un asunto, en una acción de inconstitucionalidad que fue la 16/2016. Es un tema también bastante interesante, no vamos a entrar demasiado en ello, pero básicamente aquí también estamos listando la clasificación, algunos contenidos de derechos reproductivos para que lo tengan a bien. Y evidentemente la prohibición de discriminación, con rango decimos jus cogens, es decir, que es vinculante para todos los estados con independencia que sean o no parte de un tratado internacional. No se puede discriminar a las personas, ¿no?, por situaciones o condiciones que dependan o no de su voluntad, que sean elegidas libremente. Entonces, evidentemente aquí estamos hablando de una clasificación de derechos sexuales por un lado y una clasificación de derechos reproductivos por la otra parte. Ahora, brevemente, por cuanto hace el fundamento jurídico, para quienes a lo mejor son abogados y para quienes no, vamos a hacer básicamente una referencia muy sencilla. Podremos encontrar como fundamento de estos, pues sí, el artículo 1º, párrafo 1º de la Constitución, en conexión con el artículo 4º, párrafo 2º, ¿no?, los derechos humanos de esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tratados internacionales, básicamente instrumentos creados en el marco del derecho internacional, ya sea en Naciones Unidas o en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y bueno, ahí hay una serie de elementos y libertades y abstenciones y derechos que tenemos todas las personas que pueden ir construyendo y argumentando estos derechos sexuales y reproductivos. Como por ejemplo, ¿cuáles? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado del ámbito regional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado del ámbito de las Naciones Unidas, también el de Económicos, Sociales y Culturales. La CEDAW, conocida también como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana Regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y un protocolo, es decir, un instrumento adicional de la Convención sobre los Derechos del Niño, que específicamente toca temas bastante serios, bastante duros, sobre la proscripción de la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil. Y más adelante, claro, desde luego, como ya mencionamos, contamos también con las declaraciones, resoluciones, vamos a decirlo así, soft law, es decir, instrumentos que si bien no son tratados internacionales, sí nos ayudan a interpretar o a integrar los derechos sexuales y reproductivos, ciertamente. Entonces, podríamos decir como fundamento, podemos tomar esto en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales. Y claro, desde luego, hay algunas referencias en el marco de la legislación nacional mexicana, ¿no? Pero esto es básicamente para que entendamos de dónde viene, de dónde se recepciona la idea de los derechos sexuales y reproductivos y cómo los hemos venido construyendo a lo largo del tiempo. Porque también, cuando se presentan ciertos casos ya en el ámbito internacional, puede dar lugar a un pronunciamiento por parte de las instituciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia Corte Interamericana o en Naciones Unidas. Imaginen ustedes, estos tratados cuentan con una serie de órganos que vigilan su cumplimiento y que también pueden conocer casos, los comités ciertamente, y estos comités incluso construyen su propia teoría, su propia argumentación y elaboran documentos que se conocen como recomendaciones generales u observaciones generales, y ahí también pueden empezar a desarrollar, de hecho lo han hecho,
el alcance de ciertos derechos y libertades sobre la sexualidad, sobre la procreación, sobre la prohibición de tráfico infantil y la pornografía, etcétera. Todo este conjunto denominamos como el conjunto o el corpus juris de derecho internacional de los derechos humanos, y en ese conjunto, desde luego que también van incluidas referencias a derechos sexuales y reproductivos, ciertamente. Dicho lo cual, me gustaría entonces hablar específicamente de un par de derechos. Vamos a dar un ejemplo, como ustedes identificaron, de unos 15, 20 derechos sexuales y reproductivos. No vamos a abordarlos todos, vamos a abordar algunos de manera breve para evidentemente no hacer esto muy extenso. Pero figúrense ustedes, lo más básico, y evidentemente aquí llevarnos también a la reflexión. No es nada más hablar de puros conceptos teóricos sin llevarlo al ámbito de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. ¿Qué entendemos por libertad sexual? Pues es la forma más básica de ejercer la sexualidad, cómo, con cuándo y con quién tener y desarrollar esta actividad sexual, ya sea heterosexual, bisexual, homosexual, lésbica, etcétera. La libertad sexual, al ser uno de los derechos o libertades más básicas, insistimos, tiene que ser consensuada, tiene que ser libre, tiene que ser informada y debe proscribirse la violencia, la discriminación y desde luego ejercerse bajo parámetros de salud sexual. Llamo su atención con esto porque debido a, bueno, no es un secreto, al contexto en el que se desarrolla actualmente nuestra sociedad, no solamente en México, sino en general, ya en cualquier parte del mundo, la forma de ejercer la sexualidad también implica, insistimos, el consenso, ¿no? La libertad, porque cuando no hay consenso, cuando no hay expresión del consentimiento para ejercer la sexualidad de manera libre, entonces, compañeros, compañeras, estamos ante posiblemente conductas de carácter ilegal, ilícito o inclusive, si ustedes guardan, conductas de carácter delictivo. Yo aquí en la imagen, después sobre todo para esto hacerlo más amigable, esta imagen de una famosa caricatura, ¿verdad? De South Park, en un episodio, sobre todo a manera de ejemplo, ¿no? De Tweet y Craig, estos personajes supuestamente llegaron a tener una relación gay. Y en uno de estos episodios, esto sobre todo para que lo tengamos bien claro, el alcance de la libertad sexual y el consentimiento informado, ¿no? Entonces, a lo largo de este episodio, a manera de ejemplo, por eso les insistía, llegan a la dirección, ¿no?, de su escuela y, insisto, ¿no?, podemos estar de acuerdo que la caricatura evidentemente no es para adultos, pero hay ciertas referencias que toman de la conducta de las propias sociedades que debe verse reflejada en la manera en que se ejercen los derechos. Entonces el profesor les empieza a decir a ambos cuál es la forma adecuada y correcta en la que deben de referirse a sus compañeros sexuales para ejercer la sexualidad. Y esto es muy importante, porque no solamente en México, insisto, ahora lo estamos viendo y lo estamos viendo con mayor pulcritud, ¿no? Si el ejercicio de la libertad sexual tiene que ser consensuada y la manifestación tiene que ser libre, entonces imaginemos el ejemplo, ¿no? Ustedes, no sé, ponemos por ejemplo, alguno de ustedes sale con amigas, etcétera, ¿no? Y vamos de copas en un bar, etcétera. Habrá quien diga, cuando una persona, ¿no?, rebasa cierto nivel de alcoholemia y entonces ya no puede manifestar libremente el consenso para ejercer la sexualidad, en ese momento, compañeros, evidentemente, tiene que, desde luego, respetarse el alcance de la autonomía. Generalmente las personas, vamos a decirlo así, deben de estar muy conscientes en el momento en que dan su consentimiento para ejercer la sexualidad, porque de lo contrario, insisto, y quiero ser muy enfático con esto, pues nos enfrentaríamos ante un escenario de un acto ilegal o un acto ilícito. Esto tiene que ser entendido cabalmente, ¿no? No es de que, bueno, al calor de la situación y un poquito de esto y un poquito de aquello, no. Ahora debemos tomar muy en cuenta, y de hecho, bueno, lo podemos ver reflejado en el activismo cotidiano, sobre todo, y con justa razón, lo que manejan algunas colegas y activistas, sobre todo en el ámbito del feminismo. Cuando se apela a la expresión no es no, se acabó. Dense la vuelta, vámonos. Se tiene que respetar evidentemente el alcance, ¿no?, del consentimiento libre e informado para ejercer la sexualidad, porque de lo contrario estamos ante una situación evidentemente donde puede configurarse una conducta de carácter ilícito. Y yo sé que a lo mejor esto suele suceder, esto es más común
por ejemplo, verlo en países anglosajones ahora, ¿no? Si ustedes tienen a bien, por ejemplo, estar en Estados Unidos, en algunos países europeos, escandinavos o en Canadá, por ejemplo, no crean que el flirteo, el coqueteo es similar a lo que sucede en Latinoamérica. Muchas veces las personas tienen que manifestar de manera expresa si desean o no ejercer su sexualidad, ¿no? Porque de lo contrario esto se puede dar a muchas malas interpretaciones y luego, bueno, pueden las personas ser sujetas de procedimientos de carácter judicial, ciertamente, por conductas ilícitas. Por eso soy muy enfático en señalar que, dado el contexto en el que ahora vivimos y en atención a la información y conocimiento que contamos, es necesario que las personas manifiesten de manera expresa, ¿no?, el deseo, la manifestación de ejercer su sexualidad. Esto es bastante importante. Maestro, Ahora, por que lo interrumpa. sí. Valeria Rodar te levantó la mano, entonces, Vale, si quieres preguntar. ¿O quieren que hagamos la dinámica de preguntas y respuestas o los apartamos para el final? ¿De una vez? Si gusta, mejor para el final. Sí, ¿Sí? mejor, como usted me diga. Digo, era algo bien rápido del tema que estaba abordando, pero como usted me diga. Adelante, bueno, adelante tome la palabra, por favor, y vemos algunas preguntas y respuestas al final, sí, pero adelante, de una vez. Perfecto, muchas gracias. Pues mi pregunta era, o sea, en el mundo actual, digamos que la tecnología también ha generado que cada vez seamos a lo mejor como menos claros con cuáles son nuestras intenciones y hay más espacio para malinterpretar las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un emoji, pues ya puede para una persona ser a lo mejor como una forma de expresar el consentimiento y que la otra persona piense que sí lo es y que en realidad no lo sea, ¿no? O no sé, también incluso como, pues, o sea, yo estoy obviamente totalmente de acuerdo con el no es no, pero pues luego también es como normal de alguna forma que entre parejas se digan que no como de forma coqueta, entonces de que, ay, no, no, pero que sea más como un juego, pero pues para una persona puede ser un juego y para la otra no, ¿sabes? O sea, creo que en la actualidad ya es más complicado, a lo mejor tristemente, entender lo que la otra persona está diciendo. Y yo creo que por eso también es importante, a lo mejor con una pareja o, aunque no sea pareja, con alguien con quien se esté pues practicando cualquiera de estos derechos, que se tenga como esta safe word, ¿no? La palabra así como segura de no quiero y este no, si es en serio, ¿sabe? Gracias, estimada Valeria Rodante. Sí, tienes toda la razón. Voy a introducir algún elemento de lo que tú has comentado, porque precisamente la manifestación de la voluntad tiene que ser, por así decirlo, expresa. Y por eso decimos, es que nuestra cultura hispanoamericana podemos estar con estos jueguitos, con este coqueteo, pero en otros lugares, para quienes hayan tenido la oportunidad también de salir un poco de noche y lo que ustedes gusten, pues en otros lugares lo ideal sería que la manifestación fuera expresa. Yo entiendo que el juego también depende de la confianza y todo esto, pero muchas veces se ha llegado al extremo de que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay personas que en las propias universidades, esto como ejemplo, ¿no? Que las universidades, prácticamente los chicos ya quieren pedirle a sus novias que firmen una especie de contrato privado en donde están manifestando prácticamente que sí están dotando su consentimiento para tener relaciones sexuales, porque de lo contrario se puede prestar a una malinterpretación, etcétera. Es decir, no es que se exagere, pero hemos llegado al punto en donde me parece que sí, el consentimiento tiene que ser totalmente expreso, libre, informado y desde luego proscribiendo la violencia y cualquier otra injerencia o arbitrariedad, porque en el momento en donde la voluntad de las personas está coaccionada o se malinterpreta, ¿no? En caso de duda, ¿qué haríamos? Y es que ahí es donde se empiezan a configurar, insisto, otro tipo de conductas, ¿no? Que pueden ser ilegales o de carácter pues ya delictivo, ciertamente. Por eso mi recomendación en este punto es siempre que ustedes vayan a ejercer su libertad sexual, háganlo siempre bajo los principios consensuados, libres e informados. Manifiesten ciertamente. Yo sé que pudiera ser yo sé que esto que les estoy diciendo no es como llenar un formulario, ciertamente, pero lo ideal es que el consenso, ¿no? Que la manifestación de la voluntad se expresa para evitar cualquier tipo de errores, ciertamente. Entonces, ahorita vamos a ver un detalle que hay sobre todo en el ámbito de la violencia sexual digital. Entonces, regresando un poquito al tema de la libertad sexual, este es un caso real, ¿no? Sobre todo porque caemos también
en lo que comentaba la compañera, pues hostigamiento sexual, ciertamente, y esto de tiro por viaje ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, pues bueno, las cuestiones de ejercer la sexualidad siempre han estado vinculadas con cuestiones de carácter cosificador, desde el punto de vista de la teoría patriarcal, lo que ustedes gusten desde ese punto de vista de la teoría feminista, pero ciertamente sí hay un fenómeno de hostigamiento sexual, que ojo, que mayoritariamente venga o que las personas que hayan sufrido a lo largo del tiempo sean las mujeres, no significa que solamente ellas sean las víctimas de una figura de acoso o de hostigamiento sexual. También pueden ser los hombres víctimas de hostigamiento sexual. En este caso yo les comparto un caso real, como hay muchísimos, sobre todo en el ámbito público y privado, y que, insisto, tenemos que hacer muchos esfuerzos para, en principio de cuentas, visibilizarlo, en segundo lugar, denunciarlo, y en tercer lugar, cambiar culturalmente todo este contexto de hostigamiento y de acoso sexual. Este es un caso, este deriva de un caso de un amparo directo en revisión. Básicamente, un amparo directo en revisión es un juicio constitucional ya hasta la Suprema Corte cuando atraviesa varias instancias. Esto sucedió en una dependencia de la entonces Procuraduría General de la República. Una trabajadora de ahí fue constantemente hostigada sexualmente por su superior a lo largo de los años, con propuestas indecorosas, con tocamientos, etcétera, con conductas lascivas, hasta que, bueno, finalmente fue denunciado en primera instancia, es decir, en el juicio, vamos a decirlo, normal, ya de carácter penal, fue absuelto esta persona, luego fue condenado en apelación, solicitó un juicio de amparo, fue negado este juicio de amparo y posteriormente presentó una revisión que ya fue del conocimiento de la Suprema Corte. Y la Corte pronuncia su sentencia y, para quienes no estén familiarizados con ello, también emite una serie de elementos, o vamos a decir un pequeño resumen que explica los alcances del caso o algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, en este caso, señalamos el alcance del hostigamiento sexual como una forma de violencia en contra de la mujer. Parece que todos, intuitivamente, todos estaríamos de acuerdo, pero luego viene la argumentación, es decir, empieza la Suprema Corte también a explicar por qué, a la luz de ciertos criterios internacionales, de ciertos artículos de tratados internacionales, el hostigamiento y el acoso sexual debe ser entendido y considerado como, evidentemente, violencia contra la mujer. Esto es real, desafortunadamente sigue pasando en las instituciones públicas y privadas, desafortunadamente, y esto viene conexo, por eso insisto, con la forma de ejercer la libertad sexual. Si evidentemente las personas no hay consentimiento y al contrario, estás causando una molestia a un tercero que te está diciendo no y evidentemente no es no, entonces aquí estamos hablando de la configuración de otra conducta, en este caso de un delito, y en este caso, bueno, contemplado en un código penal, ciertamente, así como hay leyes de carácter local, por ejemplo, Código Penal en el Estado de México, Ciudad de México, también lo hay a nivel federal. Y eso viene precisamente a cuento con el tema de la violencia digital, que ha empezado a haber casos, pero bueno, vamos a decirlo así, a raíz de una serie de reformas, ciertamente, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. Ustedes quizás estén más familiarizados con la violencia digital de carácter sexual, conocida mediáticamente como Ley Olimpia, una chica, me parece que era del estado de Puebla, cuyo novio empezó a compartir en redes videos y fotografías. Ya saben, lo que sucede hoy en día con los chicos, con los adolescentes, que comparten, vamos a decir, muy inocentemente el pack, ¿no? Sus fotos íntimas y demás. Pues bueno, esto ya, al menos en el ámbito del derecho mexicano, ya está regulado y está previsto en dos leyes especializadas. Insisto, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. Entonces aquí les hacemos una relatoría. Tan está regulado que ya también tiene alcance de delito. Y yo revisando hace un rato las redes sociales, me comentaban algunas personas, por eso lo cité. Imagínense ustedes, ya hay un caso en donde una persona que venía, y supongo que ustedes lo pueden consultar en Twitter, se volvió viral estos últimos 2 días, una persona venía en un vuelo de Puerto Escondido, si no mal recuerdo, sí, aquí está la nota de Infobae, de Puerto Escondido, y se da cuenta que estaban tomándole fotos a una persona, ¿no? Dentro del vuelo, y lo que hizo el capitán de la aeronave
fue arrestarlo. Claro, hay una serie de temas bastante interesantes porque las embarcaciones y las aeronaves, los pilotos y los capitanes tienen, vamos a decirlo así, atribuciones y facultades para cumplir las leyes mexicanas, pero se cumplen sobre todo las leyes de carácter federal. Vamos a decirlo de esta manera, lo que pasa dentro de un avión con bandera nacional mexicana, se aplican las leyes mexicanas, pero las federales. Consecuentemente denunciaron a esta persona, el capitán lo arrestó y una vez que bajaron del avión fue entregado a las autoridades de carácter federal y ahorita en estos momentos seguramente ya tiene aperturada su carpeta de investigación y ya seguramente fue imputado por un delito de carácter federal. ¿En dónde encontramos estas referencias? Artículo 199 octies del Código Penal Federal, porque insistimos, en este caso de la aeronave, esto sucedió dentro de un vuelo, ¿no? Proveniente de Puerto Escondido, según la nota que consulté hace un rato. Entonces, ¿y cuál es la pena que puede dar lugar, ¿no? A esta, vamos a decir, violación de la intimidad sexual? Porque dice así el artículo: aquella persona que divulgue, comparta, distribuye, publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento. Ese es un elemento muy importante, porque si bien aquí estamos hablando de un delito, ciertamente, pero en el ámbito del tema de los derechos humanos, por eso insistimos, en la estructura, la libertad sexual implica un consentimiento, ¿no? Si no hay este consentimiento, si no hay un consenso, si no hay un acuerdo, entonces, por eso soy muy enfático, estamos ante otro tipo de conductas y a lo mejor se pueden configurar ciertas cuestiones. Y bueno, desde este artículo del Código Penal Federal establece una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500,000 unidades media de actualización. Esto lo comparto con ustedes para que tengamos en cuenta, por eso lo vuelvo a repetir y todas las veces que sea necesario, que es importante que la sociedad esté consciente de que el consentimiento expreso, informado, es necesario el momento de ejercer ciertas libertades de carácter sexual. Y como ya bien señalaba la compañera, pues bueno, un emoji coquetón o eso, dependerá del contexto y a lo mejor si hay una denuncia que conozca la fiscalía y cómo se deberá interpretar el emoji de, ya sé que todos nos viene a la mente, el del durazno y el de, me parece que es, ¿qué era? Una remolacha, no sé qué era, qué fruta es o qué verdura, pero estamos todos pensando evidentemente en ese tipo de emojis y luego el del diablito en WhatsApp, ¿no? Cositas así por el estilo. Bueno, en ese aspecto, ¿eso podría considerarse como acoso? Pues bueno, eso será objeto de interpretación o cómo lo podrán entender las autoridades. Lo que sí está regulado ya en el mundo digital es la violación a la intimidad sexual de las personas y sobre todo cuando no existe el consentimiento, ¿no? Y se comparte este tipo de material porque la experiencia en otras partes y también en México es que, bueno, las personas se han visto agraviadas, evidentemente, y los casos desafortunadamente terminan mal, terminan incluso varias chicas en otros países, por ejemplo, se han suicidado. Esta serie de conductas ilegales sí han trascendido de manera grave, no solamente para la chica, para su familia, etcétera. Entonces, por eso insisto, hay que tener, y sobre todo tengan mucho cuidado, compañeros, con las cosas que luego llegan a compartir, ¿no? Evidentemente, pues todos son jóvenes y que mira y que tal persona, y, no, hay que tener mucho cuidado, porque de lo contrario, si no se cuenta con el consentimiento de la persona, podríamos estar incurriendo en una conducta delictiva, precisamente, ¿no? Entonces, estos elementos de libertad sexual protegen derechos que no solamente tienen que ver con si quiero o no tener relaciones sexuales con una persona, sino también, ¿no?, mi propia identidad, mi imagen, mi intimidad sexual. ¿Por qué las personas se tienen que andar enterando con quién salgo, con quién ando, con quién voy? Y de eso pertenece al ámbito exclusivamente privado de todas las personas y debe de ser protegido. Y ahora contamos, por eso les decía, con leyes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal ya contemplan estas conductas, ciertamente, ¿no? Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque nos faltan algunos temas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pues estamos un poquito apretados, licenciado, pero no pasa nada. Yo creo que podemos tomarnos unos minutos para terminar los temas que tenga bien compartirnos, para pasar a la sección de preguntas Okay. y respuestas, si es tan amable. Sin problema, usted dispone de más tiempo, adelante. Sí, sí, lo digo sobre todo por ustedes, que son los organizadores. No, adelante, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, otro derecho básicamente, derecho a la educación sexual, ¿no?
Y como insistíamos, los elementos de la educación sexual no es nada más que alguien se pare a describir anatómicamente, ¿no? La composición del cuerpo masculino, del femenino o de las personas intersex. No, no se trata de que haya elementos también de carácter técnico, científico, excluir la discriminación, los tabúes morales y religiosos. En el contexto de México, de nuestro Estado mexicano, además, hay que saber que México se configura como un Estado de carácter multicultural, como lo establece la Constitución en el artículo 2, pero además, recordemos que México es un Estado laico, ¿no? Así lo reconoce el artículo 24, el 130, tenemos un principio de separación iglesia y Estado, y en teoría, insisto, al menos en teoría, la educación sexual que reciben los educandos desde el sistema educativo nacional más básico tiene que apegarse a ciertos criterios, ¿no? Objetivos, laicos, científicos, debe proscribirse la censura y evidentemente debe ser progresiva. No es la misma información que recibe, por ejemplo, un chico en jardín preescolar, en el kinder, que, por ejemplo, la que recibirá una persona que ya se encuentra en educación media superior, en la preparatoria, ciertamente. Y como caso real, pues también tenemos ciertos juicios que se han presentado. Por ejemplo, un amparo en revisión, un amparo en contra de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde un grupo de padres de familia, pues la entidad federativa Aguascalientes, si no mal recuerdo, no estaba de acuerdo con el contenido de la información y la educación sexual y reproductiva, y entonces consideraban que esto vulneraba de alguna manera sus convicciones morales y religiosas. Presentaron el amparo contra esta serie de normas, contra esta serie de artículos de esta ley general. El juez de distrito no les dio la razón, argumentando que son derechos también de los menores contar con información para prevenir contagios, proteger su salud, evitar los embarazos precoces y su integridad personal, incluso su vida. Y este caso alcanzó al rango de la Suprema Corte, en el cual se determinó confirmar y negar el amparo a las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Que son muy respetables las opiniones y los puntos de vista morales y religiosas de cualquier persona, desde luego, pero en el caso del Estado mexicano, debemos partir de que la educación que se imparte, ¿no? Ya sea pública o inclusive privada, también debe de salvaguardar estos elementos objetivos, científicos, laicos, ¿no? Y sobre todo para respetar los derechos de los infantes. Pues, evidentemente, todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, el derecho reproductivo, ¿no? Interrupción legal del embarazo, autodeterminación en materia de maternidad o, pues evidentemente, aborto, interrupción legal, ¿no? Este es un derecho que, conforme a la teoría, pues evidentemente es un derecho exclusivamente femenino y que comporta la posibilidad de tomar decisiones corporales a título estrictamente individual o particular y con apoyo, ¿no? Esto, desde luego, es de carácter argumentativo, doctrinario y teórico, para proteger el proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Y lo que hemos resumido y conocido a lo largo del desarrollo teórico y jurisprudencial, ¿no? Sobre su propio cuerpo, las personas son soberanas. Y entonces se abre el debate bastante interesante. Ya ha habido ya muchos asuntos ya en el ámbito de la Suprema Corte o de instituciones internacionales, y el debate me parece que ya está suficientemente discutido, ¿no? Suficientemente discutido no en cuanto que haya opiniones a favor o en contra, sino que evidentemente estamos partiendo del principio de dignidad de las personas, y en este caso, sobre todo cuando uno lo explica con colegas, sobre todo hombres, está este famoso argumento de que, bueno, si también es mi hijo, ¿por qué nada más puede decidir ella? ¿Y por qué si es mi espermatozoide y el óvulo, ella tiene nada más la posibilidad? Porque sencillamente es un principio, partimos de un principio de dignidad, partimos de un principio de deferencia, porque es en el cuerpo femenino donde se lleva a cabo este desarrollo embrionario. Cuando yo les mencionaba los criterios del principio de dignidad humana, sobre todo recordamos ustedes la teoría kantiana del medio fin, las personas siempre deben ser consideradas como fines y no como medios. Consecuentemente, si no son medios, las mujeres no pueden ser consideradas, vamos a decirlo así, como incubadoras contra su voluntad, porque sería instrumentalizar el cuerpo femenino. Y eso, compañeros, desde el punto de vista de la teoría de los derechos humanos, viola evidentemente el principio de dignidad. Consecuentemente, evidentemente, sobre su propio cuerpo, las mujeres son soberanas y tienen este derecho y esta libertad, ¿no? Con ello no quiero decir que el producto de la concepción, desde luego, no tenga cierta protección jurídica.
pero hay un discurso, un debate muy diferente de lo que se da sobre la propia disposición corporal femenina, ¿no? Y los alcances de lo que puede ser, por ejemplo, un óvulo fecundado o un embrión. Porque para efectos del derecho, insisto, y yo sé que en este terreno entramos en debates de carácter filosófico, moral, religioso, lo que ustedes gusten, pero para los efectos del derecho, la jurisprudencia nacional, es decir, la mexicana, y la internacional no tiene o no considera al óvulo fecundado o al embrión como una persona. Hay un desarrollo, etcétera. Hay una serie de casos que se han venido hablando a lo largo del tiempo y, por ejemplo, ¿no? De donde ha brevado toda la doctrina de derechos reproductivos y el derecho al aborto, desde el famoso caso Roe versus Wade en los años 70 de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esa sentencia pues irradió evidentemente a todo el mundo y luego pues sucedió en España y luego sucedió en Francia, fue sucediendo en varias partes del mundo y en México fue hasta el año 2000 en que empezamos a tomar este tipo de temas, 2006 en donde en la Ciudad de México se reconfiguró el delito de aborto, ¿no? Para abrir la posibilidad dentro de las 12 primeras semanas que la mujer pudiera disponer, ¿no? Si ejercía o no esta libre interrupción del embarazo, y ha habido una serie de sentencias a lo largo de ya estos prácticamente, ¿qué les gustan? Unos 12, 15 años, en donde la Suprema Corte ha venido, por ejemplo, enfatizando el alcance de la libertad de las mujeres para disponer de su propio cuerpo en materia reproductiva. Aquí les ponemos unos ejemplos. La primera vez en donde ya vamos a decir se entró a fondo en este tipo de temas, pues en la acción de inconstitucionalidad 146/2007. Y la última que fue fallada, si no mal recuerdo, entre septiembre y octubre del año pasado, fue la 148/2017, que tocó un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila, si no mal recuerdo, fue en Coahuila, pero ahora con la nueva estructura y la reforma que tuvimos a la Constitución en marzo del año pasado, pues las razones que sostuvo la Suprema Corte en ese asunto configuran lo que denominamos como precedente, y el precedente vincula a todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, vamos a decirlo así, constitucionalmente las mujeres en todo el país tienen reconocido ya este derecho, y en dado caso que en alguna entidad federativa presentaran un juicio de amparo, evidentemente, al invocar las razones de esta última acción de inconstitucionalidad, de este último asunto, pues evidentemente se les concederá la razón y la protección de la justicia constitucional. Entonces aquí tenemos un pequeño mapa sobre cuáles estados, y ustedes quizás ya también estén muy identificados con ellos, permiten la posibilidad de la interrupción legal del embarazo dentro de un rango de 12, 13 semanas. La última entidad federativa que decidió liberalizar o abrir la posibilidad, si no mal recuerdo, fue el estado de Sinaloa hace un mes y medio, 2 meses, prácticamente fue el estado número 7, porque hasta el momento está Baja California, también Colima, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, ciertamente, ¿no? Y un poquito de las consideraciones que sostuvo la Suprema Corte en este último asunto del estado de Coahuila. Insisto, un asunto es una acción de inconstitucionalidad. Luego, en otra ocasión, si ustedes gustan, detallaremos los alcances técnicos procesales de todo esto, pero básicamente aquí la Suprema Corte volvió a insistir en lo que ha venido siendo su propia doctrina constitucional. La prohibición absoluta equivale a establecer una obligación para la mujer que una vez embarazada necesariamente debe soportarlo y convertirse en madre. Yo agregaría, aún en contra de su voluntad. Y esto, compañeras, compañeros, evidentemente salta a la vista la violación del principio de dignidad humana, ¿verdad? Ciertamente. Y ya para ir cerrando, en los casos que podría comentarles, pues bueno, en la jurisprudencia internacional interamericana hay al menos 3 ya, bastante interesantes. Uno conocido y otros no tan conocidos, sobre el cuales ya hemos abordado en otras ocasiones, precisamente sobre el tema del aborto, de los casos Roe versus Wade. En la Corte Suprema de Estados Unidos, pues tenemos el caso Baby Boy, eso a nivel de la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington. Y en la Corte Interamericana, que tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica, ya se han visto hasta este momento 2 casos, Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, y Manuela y otros contra El Salvador. Artavia Murillo se trató de un caso de fecundación in vitro, y ahí es donde la Corte Interamericana hace una interpretación sobre los alcances de si se tiene que considerar persona al óvulo fecundado, al embrión, ¿no? Porque la Convención Americana, este tratado internacional del que México es parte, establece en su artículo 4.1, ¿no? Que la vida se protegerá en general desde el momento de la concepción. Entonces, lo que hizo aquí la Corte fue interpretar que
esa expresión en general no implica considerar al óvulo fecundado o al embrión como una persona y protegida por el derecho a la vida. Pero esos son temas también, si ustedes gustan, en otra ocasión los discutiremos. Y en el caso de Manuela y otros se trata de un caso de violencia obstétrica derivada de un aborto, ciertamente, ¿no? Pero vamos a decirlo así, ese es el estado del arte que guarda, por ejemplo, la figura de la interrupción legal del embarazo y el aborto como una manifestación de los derechos reproductivos. En resumen, o para concluir, diríamos que el conjunto de derechos sexuales y reproductivos es amplio, ¿no? Se refieren a la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones en el ámbito, sí, del ejercicio de su sexualidad y de su reproducción, ¿no? Cómo, con quién y cuándo, y que ésta tiene que ser libre, informada, ¿no? Consentida, evidentemente, y proscribiendo la violencia, la discriminación y los estereotipos de cualquier índole. Podemos encontrar los contenidos de los derechos sexuales y reproductivos tanto en tratados internacionales como en algunos elementos de la propia legislación mexicana, la Ley General de Salud o la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia u otro tipo de normas, el Código Penal Federal o los códigos penales locales. Entonces, con esto básicamente concluiríamos para no sobrepasarnos más del tiempo. Yo agradezco mucho la atención y bueno, aquí unas referencias de la Corte Interamericana ya para... quieren, lo dejamos, hacemos un sumario y lo compartimos con ustedes. Y para no hacer esto más extensivo, pues bueno, gracias por su atención y quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta, comentario o sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Entonces, pues doy por iniciada la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, quien tenga alguna pregunta puede prender su micrófono y hacer la pregunta a nuestro ponente. Emanuel, adelante. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias al invitado también por esta plática magistral en la cual se tomaron estos temas que pues a lo mejor sabemos que están en boga y pues se supone que todos deberíamos de tener un panorama general. Sin embargo, hay muchas cosas que no están claras y que son necesarias a tomar en cuenta. En este sentido, y retomando uno de los últimos temas tocados dentro de su ponencia, me gustaría preguntarle lo siguiente. O sea, sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió pues esta sentencia en la cual se establece que la penalización del aborto pues es inconstitucional y es violatoria de derechos humanos para todas las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, quiero saber, en las entidades federativas, por ejemplo, el Estado de México, en donde el aborto mantiene pues esta carga punitiva dentro de los códigos penales, ¿existe pues algún marco legal para practicar la interrupción legal del embarazo en casos en los cuales la causa es diferente de la violación? Porque pues bueno, sabemos que la interrupción del embarazo sí es legal cuando se presenta este punto de la violación, pero en caso de que no fuese violación y fuese una causa diferente, necesariamente tiene que accionarse un juicio de amparo en contra de la negativa de su práctica para llevarlo a cabo sin tener esta carga punitiva, o qué se tiene que hacer en estos casos. Muchas gracias, esa es mi pregunta. Gracias, estimado Emanuel Cuenca. Sí, mira, lo que sucede es que la regulación, vamos a decirlo así, la regulación normativa evidentemente está en el ámbito del derecho penal, ¿no? Si no existiera la regulación, podríamos decir que la conducta es perjurídica, pudiera entenderse como una libertad que no está regulada, pero en el tipo penal de aborto, y depende de la entidad federativa, porque somos un estado federal y hay prácticamente 32 códigos, ¿no? Muy diferentes. Algunos contemplan, como bien mencionas, que no habrá una sanción por cuanto hace, por ejemplo, los casos de violación. Otros contemplan medidas más abiertas, por ejemplo, el famoso aborto eugenésico, ¿no? Otros contemplan cuestiones cuando, por ejemplo, también está en riesgo la vida o la integridad física o la salud de las propias mujeres o un estado de necesidad, caída en pobreza. ¿Qué sucede en la práctica? Sucede que normalmente, pues bueno, hay una autoridad que da cuenta de que una persona se practicó un aborto y normalmente esto, o tristemente esto sucede, pues normalmente en clínicas públicas en donde algún médico a lo mejor en su objeción de conciencia da vista aparte
a las autoridades y al Ministerio Público y dicen, oiga, es que esta mujer se practicó un aborto y lo hizo en contra de su voluntad, y ahí es el terreno donde podemos entrar. Si la denuncia, si este hecho termina denunciado ante el Ministerio Público y la norma penal del Estado, vamos a decir, suponiendo en el Estado de México, no se contempla la posibilidad, pues las autoridades, al estar sujetas al principio de legalidad, pues tienen que tomar en cuenta estos procedimientos y abrirán una investigación, y muy probablemente habrá una audiencia de vinculación y se imputará a la persona, y hasta que no presente desafortunadamente un juicio de amparo, ¿no?, para determinar que ejerció su derecho reproductivo a la interrupción legal del embarazo, pues eso es lo que tenemos. Entonces, para paliar esta serie de problemas inconvenientes, lo que han venido haciendo algunos estados de la República es reconfigurar el tipo, ¿no? No hacerlo punible hasta las 12 o 13 semanas de gestación, para permitir que libremente sean las mujeres quienes decidan sobre sus propios cuerpos. Claro, pero insisto, si no está contemplado así, pues las autoridades no les queda de otra más que, pues, ejercer sus atribuciones legales, ciertamente, cumplir con el principio de legalidad y abrir en su caso investigaciones y demás. Que esto no es lo deseable, desde luego que no es lo deseable. ¿Qué se puede hacer desde el activismo también? Involucrar a la sociedad civil para, desde luego, buscar que los congresos locales reformen las leyes. Lo ideal sería, el sueño maravilloso sería contar con a lo mejor una ley general macro que ya sea aplicable para todo el territorio nacional, y que los mismos derechos que tienen las mujeres de, por ejemplo, la Ciudad de México, las tengan las del Estado de México, de Yucatán, y ya nos dejemos de este debate de quién tiene más o quién tiene menos derechos. Eso sería lo ideal, pero en tanto vivimos todavía en un Estado federal, cada entidad federativa se rige bajo sus propias leyes y normas, y pues, desafortunadamente es probable que bajo un principio de legalidad las personas terminen enfrentando un procedimiento judicial, ¿no? A menos, claro, que también hagan valer sus defensas o acudan a los mecanismos de garantía para proteger sus derechos, como en el caso del juicio de amparo. Pero lo ideal sería, como bien dices, no llegar a términos punitivos, ciertamente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, le agradezco mucho, mucho su respuesta, y sí, definitivamente, porque si no se lleva a cabo este cambio desde la materia legislativa, pienso yo, desde el escenario legislativo, pues lo único que se orilla es que las personas accedan a estos procedimientos, pues a través de la clandestinidad, ¿no? Entonces es algo sumamente importante de tomar en cuenta. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti. Gracias, Emanuel. Me parece que también Diana tiene una pregunta, entonces, Diana, adelante. Creo que tiene activado su micrófono, pero no se escucha, ¿verdad? Ah, Ah, listo. Ahí ya te estabas escuchando bien. ok, perfecto. Perfecto. Si no lo puedes hacer por ahí, si gustas también la puedes poner en el chat, ¿no? Y ahorita la leemos con gusto. Como tú prefieras, Diana. Creo que todavía no, pero si gustas puedes poner tu pregunta en el chat, Diana, y con gusto respondo. Si no, aparte de Diana, no sé si lo que podemos solucionar a lo mejor el problemita por ahí. Si alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al maestro Miguel Ángel, pues adelante también la puede formular. Creo que ya pude resolver mis problemas de audio. Hay muchísimas. Perfecto, ya se Bueno, una escucha bien, disculpa. no hay problema. Bueno, antes que todo, muchas gracias por su ponencia, fue totalmente enriquecedora. Y a mí me surgió una duda. En este caso, ustedes de su experiencia, ¿qué mecanismos considera que realmente debe implementar el país para que pueda avanzar en materia de derechos
en este tipo de derechos, dado que sí, en este caso, por ejemplo, el aborto sí es legal, pero es repudiado por la sociedad. Entonces, una mujer sí va y aborta, pero sufre otro tipo de abusos, como este caso es el repudio por parte de la sociedad. Entonces, en este caso, nuestro país, ¿qué puede implementar o qué mecanismos son aquellos de los que debe allegarse para que la sociedad pueda aceptar estas normas, podamos avanzar en materia de derechos, pero que la sociedad mantenga de cierta manera esa unión, porque no sirve, bueno, desde mi visión, considero que no es tan viable legalizar de cierta manera en alguna materia cuando la sociedad no la acepta, cuando la sociedad la rechaza. Perfecto, muchas gracias, Diana Castillo. Sí, mira, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de temas, al igual que otros, como por ejemplo, pudiesen ser consumo de estupefacientes, psicotrópicos, eutanasia, este tipo de temas, como son temas frontera en donde están vinculados principios o valores de nuestra sociedad, y nuestra sociedad es muy amplia, es muy divergente, es plural, ¿no? Habrá personas que estén de acuerdo y habrá quienes evidentemente se opongan y de manera muy férrea, ciertamente. ¿Qué se puede hacer? Pues en principio de cuentas, pues hablamos de un cambio cultural. Yo sé que a golpe de sentencias o de redactar leyes, aunque se pueden entender progresistas y demás, no es de la noche a la mañana donde se da este cambio cultural. Y yo en principio de cuentas diría, el cambio cultural en materia de derechos sexuales y reproductivos, evidentemente tiene que partir de la base de la educación, ¿no? De la información, y que ésta sea accesible y asequible a todas las personas que tengan interés, pero además como una obligación por parte del Estado. Y desde luego, ¿no? Hablar de estos temas, porque aunque sigan siendo tabús para algunos sectores de la sociedad, pues bueno, nuestro propio marco legal y también, vamos a decir, nuestro propio contexto y cómo nos vamos insertando en el mundo, pues de alguna u otra forma ya no es posible quedarnos atrás, ¿no? Compartimos algunos elementos ya culturales con Norteamérica, cada vez es más frecuente también hacerlo, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, es decir, nuestra cultura, estamos insertos ya en un marco de un proceso de construcción de no propia cultura occidental, y es ahí donde se tiene que dar el debate, sobre todo, insisto, en el campo educativo. En el campo normativo y las sentencias, claro que se pueden redactar muy bellas sentencias o lo que tú gustes. Por ejemplo, yo hace algunos años, sobre todo, pensaba, bueno, ¿cómo se podría avanzar más? Yo proponía crear un tratado internacional, o ahora en México decir, ¿cómo se puede avanzar más? Pues bueno, a través de la figura de la iniciativa ciudadana, en donde también los propios ciudadanos, si juntan un porcentaje, ¿no?, de la lista nominal de electores, ellos pueden también proponer sus propias leyes y que ya el Congreso discuta, vote y dictamine, ¿no?, si se aprueba una propia legislación propuesta por los ciudadanos. Eso desde el punto de vista normativo. Pero en relación a lo que tú mencionas, pues bueno, en atención a los acuerdos y desacuerdos que luego suelen darse en nuestra sociedad, incluso en nuestras propias familias, ¿verdad? Ciertamente podemos pensar de alguna manera en nuestros padres o hermanos de otra, pues desde luego. Pero si partimos de una base, de un mínimo, lo ideal sería primero dar el debate cultural, hablar de estos temas, informarnos y educarlos, y así poco a poco, ¿no?, ir escalando para convertir esto en políticas públicas, en legislación, o bien tener muy buenos ejemplos de sentencias garantistas y de protección para los derechos de todas las personas. Ese sería mi punto de vista. Bueno, Diana agradece en el chat, y no sé si alguien más tenga una pregunta o podemos ya pasar al cierre del evento. Bueno, al parecer no, entonces me dispongo, maestro, a compartirle la pantalla para mostrarle un par de reconocimientos que preparamos para usted. Entonces, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Listo, ya se pueden ver, Javier. Perfecto. Bueno, Gracias, esto sí. es por parte del Tecnológico de Monterrey, al licenciado Miguel Ángel Antemate Mendoza, por su valiosa ponencia de derechos sexuales y reproductivos impartida en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Lo entrega el director del programa de Derecho, el maestro Luis Fernando Flores Chávez, y respectivamente el director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Campus Toluca, el doctor José Luis Batis López. Y por parte de Fidel Tafí, también le hacemos llegar a usted este reconocimiento por su ponencia igualmente en la Conferencia de Derechos Sexuales y Reproductivos que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias, sí.
a la brevedad posible se lo haremos llegar y pues reitero mi agradecimiento a usted por su disponibilidad y sobre todo por hacer esos temas que por momentos puedan ser controversiales o difíciles de entender, pues digerirlos para que nosotros podamos entenderlos y pues llevarnos un aprendizaje enriquecedor el día de hoy. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si Manuel, quien también pertenece a la Comisión de Eventos de FI del TAFI, capítulo Rafael Viarcalo, quisiera dar unas palabras. Pues creo que mi compañero Javier ha dicho lo suficiente. Yo nada más agradecer nuevamente a todos los que entraron en este evento, los que lo están viendo en la retransmisión de la sesión grabada. Y pues a nuestro invitado, muchísimas gracias. Como dije, creo que son temas que tomamos muchas veces como que ya lo sabemos, pero falta muchas cosas que conocer. Entonces, pues resaltar la importancia de estas pláticas. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y yo en lo particular, por parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico Monterrey, por supuesto, agradecemos la presencia del licenciado Miguel Ángel Antemate Mendoza por su disposición y esperemos que sea el inicio de grandes proyectos también a un futuro y entonces pues les dejamos las puertas abiertas también del Tecno Monterrey para colaborar y a lo mejor tener pues algunas conferencias o charlas ya a lo mejor prácticas y de forma física aquí en el Tecno Monterrey. Entonces, muchísimas gracias por su participación y por supuesto, bienvenido al Tecno Monterrey. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes y bueno, ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias, estimado maestro Luis Fernando. Muchas gracias, estimado Javier Mercado. Muchas gracias, Emanuel Cuenca. Estamos en la mejor disposición y fue un gusto charlar con ustedes esta tarde noche ya. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.